Hermanos, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué día es hoy? ¿Qué se hace hoy? Ok, si bien es cierto, es el último día del año, también es el día de la graduación del curso, pero principalmente hoy es el día del Señor. Nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. ¿Ok? Y como usted sabe, hemos tenido un curso del cual hoy estamos haciendo la graduación, y hoy el mensaje que hemos preparado está relacionado con ello, con el estudio de la palabra del Señor. Yo he llamado a este mensaje de esta manera: me gradué, ¿y ahora qué? ¿Qué es la pregunta que varios acá se deben estar haciendo? Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Colosenses 1, 9 al 14. Para los que no tienen Biblia, lo coloco en la pantalla. La palabra de Dios dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Hoy queremos escuchar su palabra atentamente, no como los necios que escuchan para pronto olvidar, sino como los sabios que atesoran en el corazón para ponerla por obra. Queremos, Señor, que su Espíritu nos ayude para que pueda llegar hasta lo más profundo de nosotros y cambiarnos, porque solo entonces daremos la gloria a usted como corresponde, y su iglesia vive para glorificarle. Así que, Señor, el principio de la alabanza a usted comienza con saber escuchar su palabra. Queremos ser buenos escuchando para también ser buenos haciendo. Bendiga este mensaje, Dios. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Me gradué. ¿Y ahora qué? Hemos llegado, hermanos, a la culminación de un curso que hemos estado dando en la iglesia por los últimos meses, y ahora que ya llegamos a esta etapa final, ahora que hemos llegado a esta cima que hemos llamado, por decirlo así, hemos conquistado esta montaña, pues se nos llega una pregunta a la cabeza: ¿y ahora qué? Es la misma pregunta que se hace el joven luego que termina, por ejemplo, su colegio o su universidad y ya termina toda la preparación profesional que tenía previsto, y siempre viene esa pregunta a la cabeza: ¿y ahora qué tengo que hacer con lo que sé? ¿Qué es lo que se espera que yo haga? Y quizás usted diga: pero pastor, yo no me estoy graduando, entonces yo no necesito escuchar este mensaje debe ser para los de blanco que parecen pingüinos que están sentados de este lado de acá. Bueno, porque lo que vamos a ver hoy es el mismo, o lo que Dios espera de todo aquel que conozca algo del Señor. Y de hecho, voy adelantando un poco la aplicación del mensaje. Lo que vamos a ver hoy es lo que Dios espera que tú hagas al final de este mensaje. No importa cuánto conocimiento tengas tú de Dios, sea mucho, sea poco, lo que hoy el Señor está llamándonos y está enseñándonos es a qué debemos hacer nosotros después de
escuchar la palabra del Señor. Porque ciertamente, hermano, Dios espera que nosotros hagamos algo. Dios no es un maestro, llamémoslo así, que da su clase y espera que sus alumnos aprendan bien, pero cuando salen del salón de clases, regresen a su estado normal, llamémoslo así. Que el conocimiento simplemente se haya llegado aquí a la cabeza y de ahí no haya pasado a más. No, Dios no es de ese tipo. Dios espera que ante su palabra nosotros actuemos. Diga conmigo, actuar. Y estamos leyendo la sección de Colosenses cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas. Y si vemos en el versículo 9, hay una de las más grandes peticiones, de las peticiones de amor más enormes y profundas y amorosas que nosotros podemos hacer hacia otra persona. ¿Cuál es la petición de Pablo hacia los colosenses? Que sean llenos del conocimiento del Señor. Si, hermano, usted quiere bendecir a alguien, más importante que usted ore, de repente usted dice: Señor, que sea lleno su bolsillo. Ahora que comenzamos el 2018, que sea lleno su bolsillo. Sobre todo si usted está orando por la esposa o por el esposo, porque al final de cuentas su bolsillo de él es tu bolsillo de ti. Hermano, hay algo mucho más grande que los bienes materiales, y es el conocimiento de Dios. Pablo comienza diciendo en el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos. ¿Qué habrá escuchado Pablo acerca de los colosenses? Eso está en los versículos anteriores, nada más lo resumo. Nos dice que Pablo ha escuchado del amor, de la fe y de la esperanza que hay en la iglesia de Colosas. Ellos no son una iglesia perfecta. Es más, muchos falsos maestros están queriendo introducirse a la iglesia. Esa es una constante en todo el Nuevo Testamento. Falsos maestros. Pero Pablo sabe que mientras que ellos sean llenos del conocimiento de Dios, van a poder tener discernimiento. Por eso es que en lugar de orar para que los falsos maestros se alejen, Pablo ora para que el conocimiento de Dios abunde en medio de su pueblo. Porque cuando la iglesia conoce del Señor, conocerá también y podrá reconocer cuando se presente la mentira delante de ellos. Pablo también ha escuchado cómo los colosenses han recibido la palabra de Dios con amor, con ansias, con deseo. Yo espero que, hermano, usted tenga esa misma motivación hoy que está aquí sentado. Que no sea que está sentado porque sabe que al final del culto hay un plato de comida, o porque sí he venido porque mi familiar se está graduando. Tiene que movernos el deseo de conocer al Señor. Y entonces Pablo dice: desde que nosotros hemos oído esto, la fe, el amor, la esperanza de ustedes, cómo han recibido el Evangelio, no hemos dejado de orar por ustedes, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahora comienzan los 4 resultados del conocimiento de Dios. Y estos son nuestros 4 puntos del día de hoy. ¿En qué se debe manifestar el que yo conozca a Dios? ¿Qué fruto espera Dios que yo dé? Vamos a verlo en estos 4 frutos del conocimiento de Dios. El primero de ellos, versículo 10: un caminar que agrada a Dios. Versículo 10: para que andéis como es digno ¿de quién? Del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ve, hermano, Dios no espera, y repito esto, Dios no espera que nosotros conozcamos por conocer. El conocimiento es un medio para poder llegar a un fin. ¿Me dejo entender?
El conocimiento es un medio para que yo llegue a una meta. Yo no debo pensar que el objetivo es simplemente estudiar la Biblia por estudiarla, por llenarme, por simplemente saber. Ahora sé lo que dice Juan versículo tanto y Mateo capítulo tanto, versículo tanto. No, el fin de que tú conozcas la palabra de Dios es para que la pongas por obra. Pero si te das cuenta, dice en este versículo, para que andéis como es digno del Señor, poner la palabra por obra, ¿cierto? Es eso, andar como es digno del Señor es poner la palabra por obra. Pero sigue diciendo, agradándole en todo. Ese es el fin principal por el cual nosotros nos sentamos a estudiar la palabra de Dios. Porque deseamos agradarle a Dios. Es imposible que yo le agrade a Dios si primero no sé lo que Dios demanda y lo que Dios quiere de mí. Porque yo no puedo crearme a un Dios a mi imagen y a mi semejanza. Hay personas que les encanta decir, no, yo vivo el cristianismo a mi manera, como yo creo. Yo vivo mi fe a como a mí me parece. Y eso es formarse un Dios a tu imagen y a tu semejanza. Pero ese Dios que tú te has creado no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de los cielos, y por tanto lo que tú estás haciendo no es agradarle a Él. Porque para que tú le agrades a Él, tienes que ir a la Biblia y conocer lo que Dios demanda de ti. Pero también si yo me lleno de conocimiento y no lo vivo, ese conocimiento se hace inútil. Es como un celular sin batería. Hoy en día ya se puede poner ese tipo de ilustraciones y la gente te va a entender bien. ¿De qué te sirve un celular sin batería? Quizá para sostener la hoja para que no se la lleve el viento. Fuera de eso no tiene mucho uso. ¿De qué sirve un cristiano que conozca pero que no obedezca la palabra? No sirve de absolutamente nada. Pablo espera y Dios está diciendo acá para que andemos como es digno del Señor. Para que andemos. Diga conmigo, andar. Andar. ¿Será que Dios quiere que yo regule mi manera de caminar? ¿Será que Dios espera que yo tenga, como por ejemplo, no sé, un caminar con el pecho salido y con la cabeza en alto y moviendo así? No nos está hablando de la forma de caminar física, llamémosla así, natural de este mundo. Nos está hablando de la forma como tú vives dentro de este mundo. Porque Jesús nos dijo que solamente hay dos caminos que tú puedes andar: el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho es el camino donde tú vives para hacer lo que a ti te place, lo que a ti te gusta, cuando te guste y como te guste. Vives para ti, solamente para ti, para agradarte a ti. Vives, si necesitas pecar, pecas, si necesitas guardar rencor, pues lo guardas, si necesitas desobedecer, desobedeces. A final de cuentas, nada importa, porque lo único que importa soy yo. Yo soy mi Dios al cual yo tengo que agradar. Ese es el camino ancho, el camino fácil, el camino en el cual dice el Señor Jesús, muchos caminan por ahí. Pero también dice el Señor Jesús que ese camino, ¿a dónde lleva? Lleva a la perdición eterna. En cambio está por el otro lado el camino angosto. Este camino angosto es un camino en el cual yo ya no vivo para mí. Yo vivo para agradar a Dios. Ya no se trata de lo que yo quiera. Se trata de lo que Dios dice que se tiene que hacer. Quizás yo le quiero guardar rencor a una persona, pero ¿qué me manda a hacer el Señor? Perdonar. Quizás yo quiera pecar de alguna manera. Quizás yo tengo una novia y lo que quiero es fornicar con esta novia. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que
yo camine en santidad delante de Él. Es un camino donde tú tienes que morir a ti mismo. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día, no puede llegar a ser mi discípulo, dice el Señor. Para andar como es digno del Señor no basta con conocer, hay que vivir la palabra del Señor. Y eso es lo que les quiero recordar y nos quiero recordar a todos nosotros, que nosotros podemos estar conociendo mucho, pero andando como es indigno del Señor. Un caminar que avergüenza el nombre del Señor, un caminar que pisotea la sangre de Cristo, un caminar que insulta el sacrificio de nuestro Señor, porque Él nos salvó para que nosotros seamos santos. Y si yo permito el pecado en mi vida, si yo le doy la libertad al pecado en mi vida, eso nunca será un caminar digno del Señor. Entonces lo primero que el Señor espera de nosotros es que haya santidad en medio de su pueblo, obediencia, servicio. Y en esas dos cosas podemos resumir este caminar agradable a Dios en obediencia y servicio a Dios. Cuando yo escucho la palabra, yo tengo que ponerla por obra. Santiago nos dice que aquel que escucha la palabra y no la aplica es como el hombre que se ve en un espejo, ve que está despeinado, ve que está con la cara sucia, lleno de lagañas, etcétera, etcétera, pero no se ve nada, ¿qué importa? Se da media vuelta y se va y se olvida completamente de lo que vio en el espejo. No, hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Obediencia es lo primero que el Señor espera. Esta vida digna del Señor no puede ser posible si yo no soy obediente. Déjeme decirle, hermano, que no siempre es fácil es obedecer a Dios. Muchas veces es bien difícil. Y entre más tú creces en el Señor, más te vas a dar cuenta de que es más difícil. Pero el Señor nos da el poder de su Espíritu. No estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, juntamente con mi vida de obediencia, el Señor espera que yo ponga también mi vida a su servicio. Porque yo no puedo tener una vida digna del Señor, porque, vamos a ver, ¿qué soy yo del Señor? ¿Cuál es mi relación con el Dios de los cielos? Se ejemplifica de varias maneras. Una de ellas es que yo soy hijo y Él es padre. Ok, muy bien, perfecto. Pero otra de ellas es que Él es Señor. Y si Él es Señor, ¿qué resulto ser yo? Siervo, esclavo. ¿Qué tipo de esclavo, qué tipo de siervo? Eso es lo que nos sirve. No tiene sentido, ¿no? Se supone que si es un esclavo, si es un siervo, está al servicio. Hermano, yo le quiero animar a todos los que están acá. Si tú eres creyente, tú has recibido dones del Señor, por lo menos uno. Tú también tienes talentos que el Señor te ha dado. El Señor te va a abrir oportunidades para que tú sirvas. Aprovecha las oportunidades que el Señor te da y sirve al Señor con todo tu corazón. Ese es el andar digno que el Señor espera, que nosotros le sirvamos a los demás. En Juan capítulo 10, versículo 17, el Señor Jesús dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué es que el Padre ama al Señor Jesús? Una de las razones es que el Señor Jesús dice: porque yo he venido a servir y porque yo he venido a obedecer. ¿Quién mandó a Jesús al mundo? El Padre. Obediencia. ¿Para qué lo mandó?
para morir por nosotros, servicio. Y el Señor Jesús dice, por esto me ama el Padre. Claro, el caminar de obediencia y de servicio es grato ante los ojos de nuestro Dios. El Señor Jesús es el mayor ejemplo. Pero si yo soy un cristiano que vivo en desobediencia y vivo sin servirle a nadie, ¿mi caminar será grato ante los ojos de Dios? ¿Mi caminar será digno? No. Entonces, si ahí tenemos una pieza rompecabezas llamada conocimiento, que es lo que partimos, tengo el conocimiento de Dios, que es lo primero que el Señor espera que yo tenga. ¿Ok? Pongamos la primera pieza. Dios espera que yo tenga obediencia y servicio. El primer fruto, obediencia y servicio. Ahora acompáñenme, vamos a terminar de leer el versículo número 10, la segunda parte. En segundo lugar, un entendimiento que crece continuamente. ¿Qué espera Dios de mí? Un entendimiento que crece continuamente. El versículo 10 sigue diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. La pregunta es, y pastor, pero ya no conozco a Dios. Si me estoy graduando, ¿no significa que ya llegué? Hermano, no. Dios espera que nosotros sigamos creciendo. Pablo está orando porque los creyentes sean llenos del conocimiento de Dios para que sigan creciendo. Vamos a esto. Imagínense, ¿se acuerdan las copitas con las que tomamos la cena del Señor? Son así chiquititas. ¿Cuánto líquido necesitas para llenarla? Creo que son de 3 onzas, me parece. Algo así, no sé. Un poquito, son así chiquititas. Tú la tienes ahí en tu mesa y la llenas. ¿Cuánta agua necesitas? Poquita. ¿Y esa copa cómo está? Llena. Esa copa puede decir, ya estoy llena. Ahora imaginémonos que la copa crece. Ya se convierte de este tamañito y ahora pasa a ser un vaso chiquito. Las 3 onzas de agua que tenía dentro, ¿se puede seguir diciendo que la copa está llena? ¿Qué necesita ahora? Más agua hasta que quede llena. Y nuevamente la copa vuelve a crecer. El contenido que tenía antes, ¿lo sigue dejando lleno? ¿Necesita todavía más agua? Ese ciclo de conocimiento, crecimiento, conocimiento, crecimiento, ese ciclo es el que Dios quiere que nosotros tengamos cuando conocemos su palabra. Job un día dijo, de oídas te había oído, Señor, yo era una copa chiquita llena de ti, pero ahora mis ojos te ven, mi copa creció y ahora tengo un mejor entendimiento sobre ti. Hermano, no se trata de que los colosenses no conocieran al Señor, no se trata de que los cristianos no conocen al Señor, porque tengo que conocerlos. Ya no lo conozco, claro que lo conoces, si eres creyente, pero necesitas conocerlo. ¿Cuánto? Más. Necesitas conocerlo más. Nunca llegues a decir, yo ya no necesito conocer más del Señor, yo ya no necesito crecer más, yo ya con el curso que he llevado suficiente. No, hermano, y aprovecho acá para hacer un pequeño cherry. En el mes de febrero vamos a comenzar un nuevo curso en el Instituto Bíblico y todos están invitados para que asistan. A partir de febrero, los jueves a las 7:30 de la noche, para que crezcas en el conocimiento de Dios. Pero este es un conocimiento. Cuando Pablo habla de conocimiento, no está hablando simplemente de un conocimiento teórico, un conocimiento mecánico, un conocimiento que está aquí en la cabeza, como el que muchas veces nos quedó en clases. Cuando estudiamos en clases, ¿para qué estudiábamos? ¿Para qué memorizábamos?
para el examen. Acabado el examen, ¿qué sucedía con ese conocimiento? ¿En qué año fue la independencia del Perú? Ah, ya, entonces no quedó tan olvidado. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la esposa de Francisco Pizarro? Era viudo. Bueno, no sé, la verdad que esa pregunta yo me la inventé sobre la marcha. El conocimiento que Dios espera de nosotros es profundo. La palabra que utiliza Pablo por conocimiento involucra un entendimiento profundo, involucra un entendimiento amplio, involucra un entendimiento claro y total. No es un entendimiento pasajero, no es un entendimiento escaso, no es un entendimiento como para sacarse un 11 en el examen. Es un entendimiento profundo y verdadero. Y es que Dios nos ha dado su voluntad para que nosotros la conozcamos. Dios se ha revelado a Él. Nosotros no tenemos un Dios que anda jugando a las escondidas con nosotros. No, hermano, Dios se ha revelado en la Biblia y nosotros estamos llamados a saturarnos. Como cuando usted lava platos y la esponja queda completamente saturada de agua, de la misma manera hasta la última fibra de su ser tiene que estar saturado con el conocimiento de la voluntad de Dios. De tal manera que cuando usted exprime una esponja, ¿qué es lo que sale? El agua que tenía adentro. Cuando alguien habla contigo, ¿qué tiene que obtener de ti? La palabra que está en tu interior tiene que salir de ti. Tristemente, hace un tiempo alguien me decía: ya no sé ni para qué estudiar la Biblia porque yo ya sé lo que dice ese pasaje. Esta persona había perdido el norte en cuanto al entendimiento bíblico. Hermano, nosotros podemos conocer mucho más allá de lo que ahora conocemos. Y quizás usted diga: uy, pastor, pero yo ya no estoy en edad de estar estudiando tanto. Hermano, esfuércese, no se ponga usted el límite. No se ponga usted el límite, usted esfuércese, siga adelante, porque Dios le va a dar las fuerzas, Dios le va a dar la sabiduría. Pero si usted de frente se pone el límite, ¿va a poder crecer? No. No se ponga el límite, que cada pensamiento esté saturado. Ahora, el mayor ejemplo de esto, ¿quién sería? Del conocimiento de Dios. Nuevamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Cada fibra de su ser estaba saturado de la palabra de Dios. Con la palabra repelía las tentaciones de Satanás. Con la palabra buscaba hacer la voluntad de Dios. Él buscaba en oración a Dios para poder cumplir con su voluntad. Cada acción y cada pensamiento de nuestro Señor Jesús estaba totalmente gobernado por la palabra de Dios. Así que si tenemos nuestro rompecabezas, lo primero que tenemos es el conocimiento, y el conocimiento nos lleva a la obediencia y al servicio. La segunda pieza de nuestro rompecabezas sería más entendimiento. Al conocimiento que hay que tener, más entendimiento. Tercer punto, ¿qué espera Dios de nosotros? Espera una fortaleza que soporta todo. Versículo 11. Fortalecidos con el poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ya tenemos un creyente que es obediente y que sirve. Ya tenemos un creyente que está creciendo en el conocimiento. Ahora la pregunta es: ¿y qué en medio de los momentos difíciles?
Porque es muy fácil parecer sabio cuando todo está bien. Es muy fácil ser obediente cuando todo está tranquilo, cuando el barco no está metido en la tormenta, cuando estás en puerto, cuando las aguas son mansas. Ahí es muy fácil parecer bien santo. Pero ¿qué cuando llegan las pruebas? El Señor nos dice que uno de los frutos de conocer verdaderamente su palabra es que vamos a llegar a tener fortaleza en nuestro carácter. El verdadero conocimiento de Dios se muestra en una fortaleza de carácter. Lo pongo en contraste. Quien es débil de carácter, algunas personas dicen: no, pastor, yo tengo un carácter fuerte, yo le grito lo que sea a quien sea, yo no tengo pelos en la lengua. Eso no fortalece carácter, eso es ser un deslenguado, eso es ser un imprudente y no tener dominio propio. Esa no es la fortaleza de carácter. La verdadera fortaleza de carácter es que tú te puedes dominar a ti mismo. No te dejas llevar por la ira, no te dejas llevar por la desesperación. No es que caes en estados depresivos prolongados como si no hubiera esperanza en este mundo. No, hermano, el Señor dice que nos va a dar poder. Diga conmigo, poder. Y eso, hermano, suena muy bonito. De repente usted se está imaginando así como Batman, o como Hulk, o como Superman. Para algunos cristianos, poder tiene que ver con poner manos y que la persona sane, o que resucite un muerto, o caminar sobre las aguas. Hermano, el poder que el Señor está prometiendo aquí que nosotros vamos a tener es un poder mucho más difícil de obtener. Charlatanes pueden hacer sanar a enfermos, pero solamente los verdaderos cristianos pueden sostener su alma sin quebrantarse frente a las pruebas. Solamente el Espíritu de Dios nos puede ayudar para que nosotros tengamos dominio propio en nuestros corazones. Pablo utiliza dos palabras. Pablo dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y toda longanimidad. Dos cosas: paciencia. Voy a cambiar esa palabra a una más sencilla: tolerancia. Y ahora la voy a explicar. ¿Qué es la paciencia? Para nosotros paciencia tiene que ver con soportar al pesadito del grupo, ¿no? Eso tiene que ver más con la palabra tolerancia. Paciencia, la palabra paciencia que utiliza aquí Pablo en griego, tiene que ver con la perseverancia. Tiene que ver con la capacidad de soportar momentos difíciles, momentos en el cual tu vida se viene un problema tras otro problema tras otro problema. Cuando estaba haciendo esta parte me estaba recordando de la canción de niños que decía: un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña y como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. A veces así es nuestra vida, ¿no? Estamos ahí con las justas y se viene un elefante encima. Apenas aguantamos, y cuando creemos que ya no aguantamos más, viene un tercer elefante más. Pero lo gracioso de esta canción es que no importa cuántos elefantes lleguen a la tela de araña, ¿qué va a pasar con la tela? Va a soportar. Esos son los cristianos tela de araña que quiere el Señor. Los que logran soportar, no importa cuántos elefantes se le paren encima. No son de los que se desmoronan por un momento difícil. No son los que se dejan caer, no son los que flaquean. Y tampoco es porque, hermanos, sean en sí mismos muy machitos. No, sabe de dónde viene su fortaleza. Su fortaleza viene del conocimiento de Dios. Porque hay dos tipos de cosas difíciles que llegan a nuestra vida, básicamente. Puedes estar viviendo o una prueba o una disciplina del Señor. Comencemos con las disciplinas. ¿Por qué llegan las disciplinas del Señor a nuestra vida?
Porque estamos haciendo algo que a Dios no le gusta y a pesar de que nos ha advertido que lo dejemos de hacer, no queremos hacerle caso, y entonces Dios, como Padre amoroso al Hijo que ama, disciplina y te comienza a azotar la cuerda. Pero como el creyente conoce a su Señor, sabe que el Señor no es que se la tiene en contra. El Señor no me ama, Dios no me quiere. Cuando una persona reacciona así, está demostrando, hermano, que hay poco conocimiento de la palabra de Dios. Porque no es que Dios no te ama, al contrario, porque te ama, porque no quiere que sigas ese camino que te va a traer dolor y sufrimiento. Por eso el Señor disciplina a sus hijos. Pero también el cristiano tiene esperanza en medio de las disciplinas, porque sabe que si él se arrepiente, hay abogado en los cielos que lo escucha y que va a interceder delante del Padre, y que no importa qué tan negro haya sido su pecado, si él pide perdón y se arrepiente, ¿qué va a suceder? Va a quedar limpio de todos sus pecados. Hay esperanza y hay sabiduría para poder enfrentar el pecado propio. Por eso es que puedo tener firmeza aun cuando yo soy el problema. ¿Cuántas veces te has desesperado porque no logras dejar un pecado que quieres dejar? Conoce al Señor, crece en el conocimiento de Él y vas a poder dejar atrás ese pecado y vas a tener la fortaleza para que si tropiezas te vuelvas a levantar. También vas a ser el cristiano que es disciplinado por el Señor. Cuando conoce al Señor, adquiere sabiduría para no volverse a meter en situaciones donde se ve tentado. Hermanos, muchos de nosotros, por no decir todos nosotros, tenemos áreas débiles, y sus áreas débiles no son las mismas que las mías. Pero usted tiene que cuidarse de no meterse en situaciones donde tú en tu área débil te veas tentado. De repente la fiesta a hora de la noche, la reunión familiar, y tú tienes problemas con el trago. Es mejor decirle a la familia, ¿sabes qué? Voy a ir hasta las 8 y de ahí me retiro. Pero eres un aguafiestas. No importa, huye. Hay momentos donde lo más importante, hermano, es huir para guardar la santidad del corazón. No, pero es que se van a burlar de mí. Déjalos. ¿Qué prefieres? ¿Agradar a tu Dios o agradarte a ti mismo o agradar a los demás? Es mejor agradar a Dios, pero el Señor nos da sabiduría. Ahora, eso es en cuanto a las disciplinas. ¿Y qué en cuanto a las pruebas? ¿Qué es una prueba? Una circunstancia adversa, que llamémoslo así, yo no me la gané. Yo estoy bien portado, pero sin embargo se me vienen momentos difíciles. Y aquí es donde muchos también flaquean. Pero Señor, si yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué me vienen los males? Porque tú los ves como males. ¿Sabes cómo los ve el Señor? Como exámenes para tu crecimiento personal, como momentos en que te van a ayudar a perfeccionar tu carácter. Y cuando tú sabes, conoces que las pruebas que vienen de parte del Señor son para tu bien, en lugar de tirarte a llorar y a perder la esperanza, vas a poder levantar acciones de gracias a Dios y decirle: Señor, gracias por esta prueba. ¿Tú le puedes decir gracias a Dios por la prueba que estás viviendo? Yo espero que todos te digan que sí. De verdad, la próxima vez lo hagan. Y no por mí, hermano. Que se recuerden a ustedes mismos. Porque, hermano, somos débiles y vamos a pasar por la tentación. Usted va a querer desesperarse. Usted va a querer soltar la toalla. Acuérdese. No. El Señor es mi fortaleza. Recuerda que el Señor también es soberano. No vas a ser probado más allá de lo que puedes soportar. Y también recuerda que esa prueba está inspirada en el amor de Dios y no en su odio.
Dios no te manda esa prueba porque te odie, te la manda porque te ama y porque sabe que es lo mejor para tu alma. Entonces, yo voy a poder tener, nuevamente el versículo 11, voy a estar fortalecido a medio poder. ¿Así dice? Ve, hermano, que el Señor cómo derrama su fortaleza sobre nosotros. En abundancia, fortalecido con todo poder. Ahora, sigue diciendo, conforme a la potencia de su gloria. Para que me pueda entender esto. Tú eres una persona que gana 700, ¿cuánto es el salario mínimo? 850, ¿no? Tú eres una persona que gana 850 soles al mes. Es la ofrenda a la iglesia y tú das 100 soles. ¿Cómo es esa ofrenda? ¿Pequeña o grande? Comparado con lo que tú ganas, es bien grande. Estamos hablando que estás dando 100 soles de 800. Es bien, está bien, llamémoslo así. Ahora, tú eres una persona que gana 10,000 soles al mes y da 100 soles. ¿Cómo es esa ofrenda? ¿Pequeña o grande? ¿Cuál de los dos dio conforme a su riqueza? ¿El primero o el segundo? Primero. Ciertamente el primero. El segundo no dio conforme a su riqueza. El segundo tenía mucho y dio, sí dio. Nadie le puede acusar que no dio. Es más, dio lo mismo que el otro. Pero conforme a su riqueza no dio. Porque él pudo haber dado muchísimo más. ¿A qué voy con todo esto? El poder que el Señor nos da para soportar las pruebas y para soportar a las personas que son difíciles, porque ahí entra la segunda palabra, longanimidad, es soportar a las personas difíciles de carácter. Dios nos da su poder, ¿cómo? Conforme a su gloria. ¿Cómo es la gloria de Dios? ¿Chiquita o grande? Gigantesca. ¿Cómo es el poder que yo voy a recibir? Entonces, ¿por qué no puedes soportar al hermano que tienes al costado? No es falla del Señor, porque el Señor, ¿cómo nos da la paciencia y la longanimidad? Conforme a su gloria. El Señor tiene mucha gloria. ¿Cómo nos da la paciencia? Mucha. Nosotros tenemos que ejercitarla. Nuevamente, el Señor Jesús es el mayor ejemplo de paciencia y de tolerancia. Escucha lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 23. Quien cuando le maldecían al Señor Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. No es que respetos guardan respetos, no respondía con maldición. Cuando padecía, y tomen en cuenta que el Señor nunca hizo nada malo, no amenazaba, siendo el Rey de Reyes, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo de paciencia y de tolerancia. Tercera pieza de nuestro rompecabezas: la paciencia y la tolerancia. Ya tenemos entonces una vida que comenzó con conocimiento de Dios, y a eso vino la obediencia y el servicio. Llegó también más entendimiento. Ahora tenemos paciencia y tolerancia, y llegamos a nuestra última pieza, a lo último que el Señor espera que nosotros mostremos cuando conocemos de Él. En cuarto lugar, un agradecimiento que reconoce la bendición. Un agradecimiento que reconoce la bendición. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Agradecimiento. ¿Qué es lo contrario al agradecimiento? ¿Qué cosa? Ingratitud. ¿Qué más? La queja. El agradecimiento es agradecer por lo bueno, la queja es quejarse, estar reclamando por lo recibido. Una persona que es ingrata, una persona que se para quejando, ¿muestra que de verdad conoció a Dios? ¿Se acuerda qué hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando caminó? ¿Daban gracias a Dios? ¿Qué hacían? No me gusta este maná, no me gusta la carne, que no me gusta esta tierra, que quiero agua, que quiero acá, que Señor no me gustan los zapatos, abro el closet, Señor no tengo nada de ropa y el closet está que se cae de ropa. Señor, que no tengo dinero, esta noche nada más no tengo dinero para comerme un cochino pavo y yo quería manjares más ricos. Uy, hermano, de verdad. Y despiérteme a Fernie, por favor. Ella no tiene derecho a dormir durante el culto. Eso es una irreverencia delante de Dios. Hermano, no puede ser posible que nosotros seamos tan ingratos con Dios cuando Él es tan bondadoso con nosotros. Cuando una persona no agradece a Dios es porque no está siendo consciente de los favores de Dios. Y si tú crees que agradecer a Dios es simplemente decirle, Señor, gracias por todo lo que me has dado, estás orando mal. Estás desaprovechando las oportunidades para que le enumeres a Dios todas las bendiciones que Él te da. Y cuando tú numeras las bendiciones que Dios te da, tu corazón se va a llenar de gratitud, se va a llenar de regocijo, se va a llenar de alegría. Por eso Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre. Mira, lo primero que hizo Dios por ti. Pablo no dice dando gracias a Dios, dice dando gracias ¿a quién? ¿Qué relación tiene Dios con su pueblo? Él es nuestro Padre. Sigue diciendo, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice que hay una herencia. El pueblo de Israel le fue prometido una herencia. ¿Sabe cuál era la heredad del pueblo de Israel? La tierra prometida. Dios les había prometido que esa tierra era de ellos. Dios también nos ha prometido una tierra a nosotros, pero no está en este mundo. Es una tierra mucho mejor que la que recibieron los israelitas. La que recibieron ellos apuntaba, era la sombra de la que vamos a recibir nosotros. Nuestra heredad no está en esta tierra. ¿Dónde está? En los cielos. Pero esa heredad dice que Dios te hizo apto. Significa que antes que Dios actuara, ¿qué eras tú? No apto. ¿Por qué no éramos aptos para heredar la herencia del Señor? Básicamente por dos razones. Uno, porque no pertenecíamos al pacto del Señor. Y dos, porque éramos enemigos del Señor. Porque por nuestro pecado éramos enemigos del Señor. Y el Señor, en su primer pacto, estaba conformado principalmente por el pueblo judío. Aunque desde siempre Dios ha tenido en su corazón que la salvación es para todas las naciones. Pero no nos olvidemos que es que el Señor ha ampliado su pacto para incluirnos a nosotros, los gentiles. Tú no te has ganado, una herencia no se gana. Una herencia tú no te la ganas, no es en base a tu esfuerzo. ¿Qué es lo único que necesitas para recibir herencia? Y no me diga que mi mamá se muera, eso suena muy feo. Lo que necesitas es ser hijo. Todo hijo tiene derecho a
herencia. El Señor te hizo hijo, y Pablo encuentra la razón de la gratitud. El Señor nos ha hecho aptos para que nosotros, que antes no podíamos participar de esta herencia, ahora participemos. Es una herencia de los santos en luz. Es una herencia donde es basado en la salvación y en la santidad de nuestro Señor. Es una herencia donde no habrá tinieblas, donde el pecado nunca podrá corromperla. Es una herencia eterna la que nosotros vamos a recibir. Versículo 13, ¿qué más ha hecho el Señor por ti? Te ha librado. Si te ha librado es porque tú antes estabas cautivo. Te ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué ha hecho? Te trajo al reino de su amado Hijo, en quien tienes redención por su sangre, el perdón de tus pecados. Hermano, la vida de un hombre que conoce a Dios es una vida de agradecimiento a Dios. ¿Cómo no puede haber gozo en el corazón del creyente cuando se contempla a sí mismo a la luz de saber de lo que él merecía? Un infierno por la eternidad lejos de la gloria del Señor, y que sin merecerlo ha sido llevado al trono de gloria ante la presencia del Señor para recibir herencia en los cielos. ¿Cómo no puede haber gozo en el corazón de nosotros? Y nuevamente, hermanos, el mayor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesús. Él vivió agradeciéndole y alabando a Dios cada día. La comunión que el Padre y el Hijo disfrutan es una comunión como nadie en este mundo podrá tener. Pero si yo más bien vivo, en lugar de comunión, vivo con queja, ¿qué estoy demostrando? ¿Conozco o no conozco? No conocería. Terminamos entonces nuestro rompecabezas. La cuarta pieza que necesitábamos es el agradecimiento. Todo comienza con el conocimiento. Yo he conocido, hermano, tú hoy que estás aquí sentado, amigo, tú hoy estás conociendo del Señor. Y ahora, ¿qué espera el Señor que hagas tú con ese conocimiento? Que andes como es de su agrado, en obediencia y en servicio. Que te esfuerces por conocerlo y por entenderlo cada día más. Que vivas el poder de tener fortaleza en medio de las pruebas, para que tengas paciencia y tolerancia hacia los demás. Y finalmente, que de tu corazón brote agradecimiento. Entonces, si los que hoy se gradúan me preguntaran: me gradué, ¿y ahora qué? Yo les diría: obediencia y servicio, más conocimiento, paciencia y tolerancia, y agradecimiento. Lo mismo para toda la iglesia. Es lo que el Señor espera de nosotros. Pero si tú no conoces la misericordia del Señor, si tú no has sido llevado del reino de las tinieblas al reino de la luz, si sigues viviendo dentro de las tinieblas de la maldad del corazón del hombre, hoy es el día de salvación. Y hoy es el día que el Señor te puede redimir.